El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:35. El aislamiento nos complica con el tema de la conectividad, ¿eh? Nos complica mucho, pero bueno, ahí estamos, como hemos referido en varias ocasiones. Este momento muy particular que estamos viviendo aquí en el Ecuador es una situación compleja a nivel planetario, pero inédita para el caso nuestro, para el caso del Ecuador. Evidentemente nos obliga a manejar otras lógicas dentro del ámbito de la comunicación, y es por ejemplo, en el medio del aislamiento, seguir con nuestro espacio informativo y establecer entrevistas de modo telemático con nuestros entrevistados justamente asociados al tema del aislamiento. Vamos a establecer de inmediato un contacto hasta la ciudad de Guayaquil. Vamos a dialogar con un especialista en materia de análisis político, articulista, exsecretario de Comunicación, Andrés Seminario, quien estamos contactando en este momento. Estamos justamente probando ahora mismo el audio y el video para podernos enlazar con él y hacer una valoración de lo que está ocurriendo en el país, el manejo de los mensajes, sobre lo cual hemos sido críticos en el sentido de que los mensajes generados desde la autoridad tienen que ser lo suficientemente claros para evitar cualquier tipo de confusiones. Señalamos al inicio del espacio lo que había pasado ayer en la ciudad de Guayaquil con la cantidad de vehículos que se movilizaron. Señalamos también esta relajación de un segmento de la sociedad, un segmento muy grande de la sociedad, un relajamiento de un segmento muy grande de la sociedad. Hubo gente que, por ejemplo, creyó que ayer ya retornaba el sector de la construcción a trabajar, a laborar. No había sido así. No se entendió la naturaleza del plan piloto justamente aplicado por parte o anunciado por parte de las autoridades. Se lo había dicho de esa manera, no se especificó en qué iba a consistir ese plan piloto. La tarde en realidad del domingo, la ministra de Gobierno explicó que recién se iban a elaborar los protocolos esta semana y que todavía no iba a retornar ni siquiera parcialmente el sector de la construcción a laborar. Bueno, los mensajes, lo que pasó ayer, por ejemplo, con el ministro de Recursos Naturales No Renovables sobre el tema de los subsidios, una serie de cosas evidentemente que están ocurriendo. ¿Lo tenemos o no, Andrés Seminario? Estamos tratando de generar el contacto con Andrés Seminario a nivel técnico, tratando justamente de probar el manejo técnico para poder dialogar con el especialista en esta materia, en materia de comunicación. Lo del ministro de Recursos Naturales No Renovables, dimos lectura a lo que señalaba Revista Vistazo sobre que es tiempo de revisar los subsidios a los combustibles. Dijo ayer el ministro en Ecuavisa, es un momento histórico y es tiempo de revisar los subsidios a los combustibles. Agregó que el actual precio del petróleo ha ayudado para definir acciones en cuanto a los subsidios de los combustibles en medio de la emergencia que golpea al Ecuador por la pandemia del coronavirus. Es importante sincerar los precios en el mercado, dijo René Ortiz. El precio del petróleo en el mercado internacional ha ayudado para que nosotros tengamos prácticamente el subsidio resuelto. Ahora es cuestión simplemente de tomar la decisión. Esto dijo ayer en Ecuavisa, en horas de la mañana, y esa declaración se hizo muy viral en el transcurso del día. Más tarde, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables emitió un comunicado tratando de matizar las declaraciones del ministro. En la parte pertinente del comunicado dice, técnicamente este es el momento para eliminar los subsidios de los combustibles, dijo el ministro, frente al derrumbe de las cotizaciones de los precios del petróleo, etcétera. Prácticamente ayuda para eliminar los subsidios sin sacrificio para el consumidor. Recoge el comunicado de las declaraciones, pero a renglón seguido añade, en declaraciones realizadas esta mañana en un medio televisivo, el ministro René Ortiz informó que técnicamente la medida sobre subsidios ha estado en análisis desde tiempos atrás y no incluye el tema del subsidio del gas de uso doméstico. Es decir, se habla de que el tema sigue en análisis, pero todavía no hay definiciones. Pero claro, ya se asumió que efectivamente hay una decisión del Ecuador de ir hacia la focalización de los subsidios. En su comparecencia ayer ante la Comisión de Biodiversidad, el ministro René Ortiz informó que al momento es responsabilidad del ministerio tener preparados estudios técnicos, modelos econométricos para resolver el cómo y el cuándo, y una decisión no depende de esta cartera de Estado,
sino del Ejecutivo la vigencia a través de un decreto. Yo respondo desde el punto de vista técnico cómo se comportan los precios del petróleo en el mercado internacional. ¿Lo tenemos o no, Andrés Seminario? Tenemos dificultades para podernos enlazar, no sé qué pasa. Qué barbaridad, Dios mío. Seguimos leyendo el comunicado. Lo que es importante en este momento es registrar que el precio del petróleo en el mercado internacional ha ayudado para que se avance en el análisis de los subsidios. Los modelos econométricos muestran con claridad que en este momento no habría absolutamente ningún sacrificio para el consumidor. Simplemente se introducen precios de mercado y arranca la economía dentro de un nuevo esquema de comercialización de combustibles a precios del mercado, indicó el secretario de Estado. A ver, sobre esto volvemos otra vez a lo mismo que señalamos en una buena parte de nuestro programa de noticias. La validez, la importancia de los mensajes que emiten las autoridades sobre los anuncios en torno a temas que evidentemente pueden marcar el comportamiento económico y la situación política del país. ¿El gobierno va o no a aprovechar este momento para focalizar o eliminar los subsidios a los combustibles? ¿En realidad este es el momento con los precios en el mercado? ¿Y qué pasa si luego se incrementan nuevamente los precios de los combustibles o el precio del petróleo a nivel internacional? Pero creo que es prudente que el gobierno nos diga si efectivamente en este momento hay un plan específico para eliminar el subsidio de los combustibles, y me refiero a las gasolinas Extra y Ecopaís y al diésel para uso automotriz. El mensaje tiene que ser claro, tiene que ser directo, tiene que ir acompañado de toda una planificación y una explicación sobre las razones por las cuales se toman determinadas medidas, el apoyo técnico, el mensaje comunicacional, hacia dónde apunta justamente ese mensaje. Recordar a nuestra audiencia que desde octubre estamos en este debate. En octubre pasado, el gobierno ecuatoriano había emitido un decreto ejecutivo que motivó toda esta movilización de carácter nacional. Movilización que durante 13 días mantuvo paralizada la República hasta que finalmente el presidente de la República, fruto de la presión de los sectores sociales, decidió derogar el decreto ejecutivo y mantener los subsidios a los combustibles, a las gasolinas Extra y Ecopaís y al diésel para uso automotriz. A partir de aquel 13 de octubre y el 14 que se derogó el decreto ejecutivo, se anunció que iba a comenzar todo un proceso de socialización para la construcción de un nuevo decreto ejecutivo que permita no eliminar, sino focalizar los subsidios a los combustibles. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. 6 meses han transcurrido desde aquel anuncio generado por las autoridades. Y durante esos 6 meses no se han generado definiciones en torno a este tema, y hoy, en medio de la pandemia y en medio de la reducción dramática de los precios del petróleo, nos hablan de esa posibilidad. Una vez más, el mensaje. Andrés Seminario, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días, ¿me escucha? Sí, hola, ¿qué tal? Gracias, tuvimos que hacer unos malabares aquí técnicos, pero bueno. Sí, Fabricio, ya estamos. De hecho no lo veo tomándose el café. No, aquí está. Porque aquí. No lo veo, si quiere. Aquí está, ya. Pero aquí estamos con el café. ¿Cómo le va, Andrés? Qué gusto. Bien, muchas gracias. Aquí en cuarentena, muy bien. Gracias, y gracias a quienes nos escuchan por estar esta mañana con nosotros acá. Bueno, ayer iniciamos la 6ª semana consecutiva de aislamiento social. Hemos tenido 5 semanas a partir de la expedición del decreto ejecutivo que declaró el estado de excepción a nivel nacional. Durante 5 semanas se han generado anuncios, se han generado explicaciones, se han generado rectificaciones. ¿Cómo evalúa Andrés Seminario la calidad del mensaje que hemos recibido los ecuatorianos en esas 5 semanas transcurridas de aislamiento social? Perdón, Fabricio, pero quiero ir un paso más atrás. Y quisiera hablar de estrategia de comunicación, porque creo que el mensaje es, primero, es más de uno, y segundo, es un subproducto de esta estrategia. Entonces, si replanteo la pregunta, ¿cómo veo la estrategia de comunicación a propósito de la pandemia? La respuesta es: no veo una estrategia.
Y como no veo una estrategia, hay un aforismo que dice, si algo va a salir mal, saldrá mal. Pero si lo maneja mal y lo comunica mal, entonces se va a poner peor. Creo que una crisis bien manejada, pero mal comunicada, va a ser igualmente percibida y recordada como una crisis mal manejada. Y esto me preocupa porque tenemos en juego muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Por tanto, la respuesta rápida es: no veo una estrategia clara, definida y que nos promueva de manera esperanzadora hacia un futuro compartido. Sino, por el contrario, algo muy, muy táctico, muy resolución en el día a día. Ok, resolución en el día a día. Digo, no tenemos una estrategia de largo aliento. ¿En qué, por ejemplo, se ha notado con mayor fuerza esto que usted está refiriendo, Andrés? Bueno, podría poner un par de ejemplos. Uno de ellos, las contradicciones en los mensajes. Uh-huh. La segunda, no hay una claridad de quién es el vocero. Hay distintas instancias que hacen vocerías, que contradicen unas a otras, y esto lo que genera es más aprensión, más miedo, más preocupación, más estrés, si usted quiere. Entonces, otro ejemplo, anuncios presidenciales con un límite de tiempo, con un horizonte de tiempo, cuyo horizonte de tiempo se ve extendido por las razones que fuese, pero se ve extendido. Usted no puede, en una situación de esta naturaleza, decir, mañana voy a hacer esto y luego no hacerlo. ¿Ha escuchado ese aforismo que dice que es mejor hacer las cosas y pedir disculpas después que no hacerlas? Que no hacerlas. O anunciarlas y no hacerlas. Exactamente, porque va minando la credibilidad, máxime en una instancia en donde ya estaba particularmente enervada. Porque la comunicación en general, en esta era de la tecnología, en esta era del teléfono móvil, es menos simbólica y es mucho más concreta. En la mente de los ecuatorianos hay una serie de paradigmas que ya están instalados, de ideas que ya están instaladas. Si usted quiere cambiar esa idea en la mente de los ecuatorianos, no puede hacerlo a través simplemente de un discurso o de una cadena o de un video. Tiene que anunciarlo y luego actuar, porque si no, queda en el aire. Yo le voy a poner un ejemplo, Andrés Seminario. Uh-huh. El domingo de la semana anterior, o sea, de este domingo, 8 días atrás, el señor presidente de la República publica en su cuenta Twitter una decisión que implica la reducción del 50% del salario del presidente, vicepresidente, ministros y viceministros. Hace un anuncio señalando que van a hacer lo propio las funciones del Estado, las otras funciones del Estado, pese a que el Ejecutivo no tiene injerencia sobre las otras funciones del Estado desde el punto de vista administrativo, presupuestario, etcétera. Habla también de los asambleístas, pese a que el Ejecutivo no tiene justamente potestad sobre los salarios de los asambleístas. Luego el presidente la semana anterior se presenta en una de las cadenas y en una de las cadenas vuelve a referir el tema. Pero desde el anuncio que fue el domingo de la semana pasada hasta hoy, yo no tengo claridad sobre cómo van a instrumentar la medida. Es decir, no pasa del anuncio macro, pero no tenemos la explicación micro de cómo va a operar esa medida. Yo cito ese ejemplo porque terminó siendo un anuncio que probablemente consiguió muchos retweets, muchos likes en la cuenta Twitter del señor presidente, pero luego no sabemos cómo se va a instrumentar. Allí, por ejemplo, y esto lo he mencionado tanto en mi cuenta Twitter cuanto aquí en este espacio, hay un anuncio que termina quedándose por ahora en eso, en un anuncio, Andrés. ¿Cómo le ve usted? Fabricio, el que estemos en cuarentena en nuestras casas no significa necesariamente que Ecuador se haya convertido en el timeline de Twitter. Uh-huh. Y vuelvo al comentario de hace un instante, la comunicación es menos simbólica. En época de Margaret Thatcher tiene una frase que me parece pertinente. Ella dijo, vivimos en la era de la televisión. Una sola toma de una enfermera bonita empujando a un viejito a salir de una sala dice mucho más que todas las estadísticas sanitarias. ¿Qué pasa si reemplazamos televisión por smartphone? Funciona. ¿A dónde quiero llegar?
el anuncio efectivamente, que no se ha instrumentado efectivamente, es más de esto, de tratar de generar una simbología, pero esa simbología, si no viene acompañada de la acción posterior, queda en simplemente un símbolo. Y hoy la comunicación es más de acción, anuncio y hago, o hago y anuncio. Hoy por hoy ese orden es menos, digamos que es menos relevante que en el pasado. Imagine usted por un instante que en lugar de que nos anuncien un tema, se resuelva, se haga. Tiene dos opciones: se hizo y pide disculpas, o se hizo y lo deshace. Creo que esa circunstancia es mejor hoy que anunciar que va a hacer algo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, se genera toda una discusión, y lo que termina siendo un anuncio fue, al parecer, un globo de ensayo para experimentar qué tal sonaba el anuncio, dentro de un timeline de Twitter que genera una burbuja epistémica en donde hay quienes están a favor y quienes están en contra, pero la acción concreta no se realiza. Claro, pero alguien le va a decir, por ejemplo, citando, y se me viene a la mente a propósito de lo que se está refiriendo, lo que pasó en octubre. En octubre no hubo anuncio previo, se tomó una decisión y tuvieron que echarse para atrás 12 días después. Las acciones son el discurso, y cualquier cosa que usted diga va a ser usado en su contra. Pero un gobierno está para actuar, para gestionar. Y vuelvo al comentario inicial. Si tuviésemos una estrategia en la cual todos hubiésemos consensuado a dónde queremos llegar, lo que teníamos que discutir era luego solo los cómo. Pero sabiendo que queríamos llegar allá. El problema de hoy es que no sabemos dónde queremos llegar. Más allá de quiero pasar el día de hoy y no morirme por COVID, quiero llegar al día de mañana. Eso está bien, pero es insuficiente. Máxime de un líder. Un líder debiera tener la capacidad de decirnos: a ver, señores, en los próximos 5 años este país va a ser así, pero para llegar allá tenemos que cumplir todas estas etapas. Eso no está sucediendo. Andrés, y es lo que necesitamos. Y no está sucediendo, perdón, Fabricio, no está sucediendo no solo a nivel de gobierno central. En algunos gobiernos seccionales tampoco tenemos esta visión de futuro. Correcto. Le pongo otro ejemplo. La noche del pasado viernes 17 de abril, en la presentación, en una presentación de televisión frente a los colegas periodistas Gonzalo Ruiz, Vanessa Hervás y Juan Carlos Calderón, la ministra de Gobierno, frente a una pregunta de Juan Carlos sobre la muerte cruzada, responde textualmente: lo que sea necesario para tener una salida. Respuesta de la ministra de Gobierno la noche del viernes: lo que sea necesario para tener una salida. La ministra no dijo que no dijo que sí, pero deja abierta con esa respuesta: lo que sea necesario para tener una salida. Ayer, 20 de abril, 3 días después de esa declaración que nos puso a debatir el fin de semana a todos sobre el tema de la muerte cruzada, ayer 20 de abril dijo: para nadie el escenario de la muerte cruzada es un escenario ideal. ¿Cómo entendemos que el viernes dice lo que sea necesario para tener una salida y el lunes dice para nadie el escenario de la muerte cruzada es un escenario ideal? ¿Cómo entendemos esta variación del discurso del viernes al lunes? Andrés Seminario. A riesgo de parecer necio, Fabricio, es falta de estrategia y excesos de voceros. Cuando usted tiene muchos voceros y no tiene una estrategia, lo que empieza a evidenciarse en la comunicación de una institución, marca, organización, gobierno, corporación, iglesia, es que las agendas personales se empiezan a evidenciar. ¿A qué nos referimos? Si analizamos ambas instancias, en ninguna niega, pero en ninguna confirma. Deja abierta la posibilidad. Sí, así es. Ok, si hubiese una estrategia que ya les hubiese dicho al gobierno, ese no es el camino, ya lo hubieran negado. Si hubiese una que dijese, ese es el camino, ya estuvieran actuando sobre ello. Pero trabajar con estas dicotomías discursivas, lo único que están generando es más pánico en la comunidad, más estrés en los actores, en los mismos actores políticos y en los actores mediáticos. Y necesitamos tener claro cuál es el horizonte. Otro ejemplo, Fabricio: educación.
sí se abría el 4 de mayo las clases para la región costa. Lo mantuvieron hasta la semana pasada, la fecha, el 4 de mayo hasta la semana pasada. Exactamente, los colegios empezaron a prepararse, enviaron los comunicados, los colegios estaban incluso generando ya las facturas respectivas como corresponde, y de pronto ante la presión que se generó en Twitter de yo no estoy dispuesto a pagar lo mismo por clases presenciales que por clases virtuales, y esta es una hipótesis mía, dan un paso atrás y dicen no, hasta nueva orden. Si ya ha tomado una decisión, avance en ella y vamos corrigiendo en el camino. ¿Es cierto que el país no estaba preparado para tener clases virtuales? Sí, pero eso no significa que afuera no hayan ejemplos que podamos copiar de alguna manera. Claro. Acá también me escriben un mensaje y me dicen lo mismo con los salvoconductos, ¿no? Ayer hubo una decisión que creo yo se toma. Yo sí creo que era una decisión que había que tomarla, pero me parece que se demoraron mucho tiempo en tomarla. Bueno, primero hace un anuncio diciendo parece que la curva está descendiendo, no solo se ha aplanado, sino que empieza a descender, y por arte de magia el puente de la Unidad Nacional a las 8 de la mañana entre San Borondón y Guayaquil colapsa de autos. Y no se olvide usted de la declaración del vicepresidente donde dice que ya se advierte una luz al final del túnel. Así es, así es. Entonces, digo, son mensajes esperanzadores. Claro. Cuando usted está encerrado y le da un mensaje de esa naturaleza y está acostumbrado todavía a una vida anterior, es muy difícil pensar en, ok, debo seguir manteniendo con paciencia la cuarentena. Fue casi una instrucción de, dale, sal, ándate. Más allá que ayer lo que se notó fue la indisciplina que hemos tenido la mayoría de estos días, ¿no? Porque cuando no se está viviendo una crisis, se está viviendo una precrisis, y cuando no se tiene una estrategia, perdón por la necedad, cuando no se tiene una estrategia, todo el tiempo está en precrisis. Y es ahí donde se desarrollan los escenarios posibles y las probabilidades de que una crisis sea más fuerte que otra, y establece quiénes son los voceros, y establece los mensajes claves que va a dar los primeros días. Las primeras 24 horas son claves, y en este caso particular, yo creo que parte del malestar de los ecuatorianos fue que nos echasen la culpa de la impreparación. Claro. Porque puede ser que usted lo piense, que yo lo piense, que el presidente lo piense, pero creo que un líder no debe salir a verbalizarlo de esa manera, sino más bien ponerlo en positivo y preocuparse de que vayamos saliendo, más allá de que piense que somos indisciplinados. Está bien, tiene todo el derecho a pensarlo, pero en su posición tiene que pensar estratégicamente cómo ese comentario activa en la mente de los ecuatorianos una reacción que se convierte en una acción. Acá me piden que le pregunte, y gracias a la señora Cristina Cabezas, gracias colega, me piden que le pregunte a Andrés Seminario, en una crisis como la que vivimos es indispensable la transparencia, ¿hasta qué punto debemos o podemos serlo? Y pone un ejemplo, el mensaje del presidente diciendo que va a transparentar las cifras porque nadie creía y hasta hoy no lo cree sobre los datos emitidos por el gobierno. Sobre esto, matizo la pregunta que hace Cris para decirle a Andrés Seminario, yo mismo me mostré, y lo dije en estos micrófonos y lo escribí en mi cuenta Twitter, me mostré muy extrañado, sorprendido, no salía de mi asombro, cuando le escucho un día al presidente de la República decir, el jefe de gobierno, a su propio gobierno, que transparente las cifras respecto de la situación del COVID-19, el número de contagiados, el número de fallecidos, por muy dolorosas que estas sean. Y yo planteaba, a mí no me quedó claro si es que las cifras anteriores no eran las reales, ¿cómo se las va a transparentar? O sea, una serie de dudas que se plantearon. ¿Cómo respondemos a esta inquietud que nos formulan, Andrés? En crisis no hay verdades inefables. Hay que ser transparente. Y más aún en tiempos de redes sociales y teléfonos móviles y de prosumidores. En crisis los mensajes tienen que ser claros, consistentes y coherentes en todos los puntos de contacto. ¿A qué me refiero? Que del presidente de la República al último funcionario público deben tener un mensaje similar. Un mensaje similar. Porque, a ver, la gente, usted y yo y quienes nos escuchan pueden aceptar que un gobierno se equivoque. Son humanos. Podemos aceptar que se equivoque. Podemos aceptar que una marca se equivoque. Lo que no podemos aceptar, lo que no vamos a perdonar es que no reconozca su error, es que no se disculpe
y sobre todo que no tomen medidas para evitar que el error se repita o escale. Hipótesis, ¿qué sucede en el futuro si la movilización de mañana vuelve a generar una curva ascendente en la ciudad de Guayaquil? ¿Se imagina usted? Entonces, volviendo a la pregunta, hay que transparentar, pero hay que hacerla desde el inicio. Hay que hacerlo desde el inicio. Hoy por hoy, cualquier comentario sobre cifras va a estar cuestionado, porque desde que empezamos las cifras, dicho por el presidente, no han sido transparentes. De acuerdo. Andrés, y esto, para terminar esta idea, Fabricio, esto amenaza la gobernanza del Estado. Y ese es el problema. De acuerdo. Amenaza directamente la credibilidad de la gobernanza del Estado, nacional o local. Amenaza la gobernanza del Estado. En honor al tiempo, Andrés Seminario, porque debo entrar a una cadena, rápidamente le pregunto, lo del ministro de Energía ayer sobre el tema de los subsidios. Ayer el ministro de Energía dice en un programa de televisión que es el momento adecuado para eliminar los subsidios o para focalizar los subsidios. Resulta que durante el día se desploma tremendamente el precio del barril de petróleo y ese aparentemente podría ser el argumento, pero no termina siendo claro. Porque claro, es una visión del ministro, pero no termina generando un anuncio presidencial en el sentido de que si efectivamente se va a tomar una decisión sobre los subsidios. ¿Cómo se entiende este tema? ¿Pudo haber sido un globo de ensayo? Me pregunta un oyente este anuncio del ministro René Ortiz. Uno u otro. Es decir, un globo de ensayo u otro globo de ensayo. De nuevo, creo que tenemos que entender rápidamente, que en cualquier crisis usted va a escuchar a los afectados primero siempre. Entonces, si hace un anuncio de esa naturaleza, lo inmediatamente después que va a suceder es que va a escuchar a quienes se van a sentir afectados. Y ahí el secreto es no minimizar el problema, ni esconder los hechos. Volvemos a la transparencia, no esconda los hechos. ¿Por qué? Porque para alguien con un teléfono móvil, ese tema es muy importante y va a hacer todo lo necesario para que no se lo afecten. Si además no tiene una estrategia y una visión de futuro que dice vamos todos juntos hacia allá, decir que vamos a superar el coronavirus y vamos a vivir todos mañana, no necesitamos un gobierno para ello. Es más un ejercicio individual. Estoy teorizando. Es más un ejercicio individual. Pero decir que si tú sobrevives mañana vas a encontrar este tipo de país que quieres para tus hijos y para tus nietos, estamos hablando de algo diferente. Correcto. Andrés, quiero comprometerle para que en las siguientes semanas nos podamos volver a contactar y con algo más de tiempo hagamos una nueva evaluación. ¿Le parece? Encantado, Fabricio. Gracias, Andrés. Un abrazo a la distancia, Andrés Seminario. Buenos días. Muchas gracias. Andrés Seminario, ex secretario de Comunicación, especialista en comunicación estratégica, articulista, conversando aquí en A Primera Hora. 8:02. Hago la pausa, me enlazo con una cadena dispuesta por la Secretaría de Comunicación. No se desconecte, péguese una deliciosa taza de café Bendía, por favor, ¿qué ha de hacer? No se vaya de nuestra señal porque luego estaremos hablando con Augusto Tandazo, aquí en A Primera Hora.